Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos un nuevo amigo y colaborador, Antonio Muñoz. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Jorge. Encantado de estar contigo. Bueno, Antonio, te vas a presentar. Eres egiptólogo, pero te vas a presentar. Pues sí, soy egiptólogo. Me formé como arqueólogo dentro de la Universidad Complutense y luego, bueno, pues he hecho diferentes estudios en el extranjero. Estuve en Alemania, en la Universidad de Tübingen, y hice mi especialización en egiptología en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Y bueno, pues ahora me encuentro realizando la tesis doctoral de vuelta a Madrid porque estoy trabajando dentro del proyecto C2, un proyecto español de excavación en la actual ciudad de Luxor. Perfecto. Pues vamos a hablar de un tema que muchos seguidores del mundo de la egiptología, la verdad, consideran. El otro día tú y yo estuvimos hablando, ¿no? Y me dijiste, no, incluso mejor que el descubrimiento de Tutankamón, que fue el escondite o cachet TT-320. Antes se llamaba DB, de Deir Bahari Sí. 320. No sé por qué le han cambiado el nombre, pero bueno. Por Y unificar, digamos, un poco la numeración, yo creo. Porque el problema que tenemos con las tumbas es que tenemos varios sistemas de numeración que se han utilizado en los últimos 100 años ujú. y es verdad que se necesitaba algún tipo de unificación. Bueno, pues vamos a hablar primero del contexto histórico. Primero, esta cachet era de inicio una tumba. ¿A quién pertenecía esta tumba? ¿Cómo se tomó la decisión que se tomó posteriormente para poder salvar las momias de los reyes de la decimoctava y decimonovena dinastía? Y luego también otro tema apasionante, que seguro que a muchos amantes de la egiptología le encanta, es el descubrimiento y todo lo que ocurrió. Pero vamos primero al contexto histórico. Esta cachet pertenecía a un sacerdote y a su familia, ¿verdad? En una tumba. Sí, en realidad el propietario original tenemos todavía dudas sobre a quién pertenecía. En los últimos años las investigaciones parecen apuntar a una tumba, al menos inicialmente de finales de la dinastía 17, inicios de la dinastía 18, es decir, cuando se produce la unificación nuevamente, ¿no? Y comienza el reino nuevo, ese gran periodo de esplendor de la historia de Egipto. Es verdad que luego parece ser que lo utiliza este gran sacerdote de Amón, Pinet Gem, que acaba convirtiéndose en faraón tras pues el final precisamente de este reino nuevo. Es decir, estamos hablando de 500 años de historia prácticamente, o quizá desde esa primera construcción hasta la ocupación por parte de este sacerdote. Y estamos en un contexto histórico pues tremendamente interesante porque estamos asistiendo nuevamente a la fragmentación del Estado egipcio. Estamos en una crisis económica tremenda, en una crisis territorial donde las fronteras se están achicando, un Estado que necesita dinero porque tiene guerras en el sur, tiene guerras con los libios. Es un contexto de crisis que venía ya produciéndose desde momentos anteriores. Hay que recordar quizá la primera gran huelga de la Mm. historia, ¿no? Que se produce por estos trabajadores de Dir el Medina en época de Ramsés III. Y quizá ya en ese momento nos están dando noticias de que el Estado egipcio está empezando a entrar en colapso, ¿no? El sacerdocio de Amón y todo lo que tiene que ver con el recinto religioso y el poder que estaba acumulando todo este estamento religioso es muy grande en este momento. Tenemos documentos que nos hablan de que controlan aproximadamente 3/4 partes de las tierras cultivables de Egipto. Es decir, en realidad lo que tenemos es un faraón que no tiene poder efectivo sobre el territorio ni sobre los poderes económicos del propio país, ¿no? Y esa debilidad precisamente se va a ver fomentada pues, por toda esta sucesión de reyes llamados Ramsés, ¿no? Tenemos hasta 11, y que nos da noticias precisamente de eso, ¿no? De un poder muy débil y de cómo los sacerdotes de Amón, sobre todo en el sur, están ganando mucha importancia en el contexto político y económico del país. Y a su vez, tenemos un problema social, podríamos decir, y es que se están saqueando tumbas. Tenemos importantes documentos de toda esta época, prácticamente juicios sumarísimos a estos ladrones de tumbas que están entrando no solo en la necrópolis real del Valle de los Reyes, sino en el resto de tumbas de la necrópolis, ¿no? Tenemos un documento apasionante como es el papiro Abbott, ¿no? Que es, yo siempre digo que es una especie de mapa del tesoro para nosotros los egiptólogos actuales,
porque es una descripción de unas visitas, una comisión oficial, digamos, por parte de grandes administrativos del Estado egipcio, visitando diferentes tumbas de la necrópolis y comprobando en realidad el estado de conservación en el que se encuentran, ¿no? Viendo si están saqueadas, si no están saqueadas. El problema que tenemos con ese documento es que es muchas veces ambiguo en cuanto a la posición de diferentes tumbas, lo cual lo hace más interesante quizá para nosotros, porque podemos seguir el rastro, pero hay veces que nos perdemos, ¿no? Y no sabemos exactamente a dónde están haciendo referencia. Lo importante es que tenemos un contexto en el que se están saqueando tumbas, se están robando tumbas a gran escala, y lo que decide el Estado egipcio precisamente ante las necesidades económicas para esa guerra en el sur y para proteger a estos antiguos faraones, para ellos eran antiguos, hay que pensar que para Pinetjem Hatshepsut le quedaba pues aproximadamente 300, 400 años por detrás, ¿no? La dimensión cronológica en Egipto siempre hay que tenerla muy en cuenta. Y de esa manera se decide sacar a todos estos faraones, aprovechar para, de alguna manera, restaurar esos cuerpos que llevaban ya pues 300, 400 años enterrados, y aprovechan también, digamos, para un saqueo estatal de las propias tumbas, es decir, para recuperar todo el oro y todo el ajuar que había dentro de esas tumbas, apropiárselas y a la vez proteger, ¿no? Y deciden enterrar a todos estos reyes y reinas de esta época de esplendor de manera conjunta en al menos 2 escondites, uno dentro del propio Valle de los Reyes, que va a ser KV-35, y otro en esta cassette real, ¿no? En este escondite en Dir el Bahari, en esta tumba cercana a la zona de los templos, de los famosos templos de Hatshepsut y de Mentuhotep. Bueno, pues ahora, antes de pasar al redescubrimiento, que esto va para largo, ¿no? Este episodio del siglo XIX, has dicho que está al lado de los dos grandes templos de Mentuhotep y de Hatshepsut, pero exactamente, para que nos hagamos una idea más o menos, ¿dónde se encuentra este escondite? Pues mira, se encuentra en lo que ahora se denomina el Valle C2, el Wadi C2, una especie de mini valle dentro de la propia necrópolis tebana, un lugar además donde está excavando ahora la Universidad Complutense, que es el proyecto en el que me encuentro yo trabajando. Y digamos que se encuentra justo al sur, es el pequeño valle al sur de Deir el Bahari, de esa zona de templos, justamente por detrás de la gran colina de enterramientos durante la dinastía XVIII, que es Seikabel Kurna, esa colina en el centro de la propia necrópolis, y justamente por detrás, pegado ya a la primera pared de la montaña tebana, hay un pozo de 15 metros de profundidad y varios cientos metros de longitud, que es esta cassette real, ¿no? Un lugar que permanece escondido, aunque quizá nosotros en los últimos años con este proyecto de la Complutense estamos empezando ya a quitar ese nombre de escondite, porque una de las cosas que ya hemos podido confirmar es que aquello era un lugar bastante visitado desde la antigüedad, un lugar de paso, por decirlo así, lo cual tiene mucho más sentido, porque un lugar se protege mucho mejor cuando pasa mucha gente a lo largo del día por ese lugar y es mucho más fácil de proteger. Ahora vamos a describir, vamos a llamarle la tumba, porque la primera función era realmente Sí, una sí. tumba. Vamos a describir esta tumba. Has dicho que es un pozo que desciende 15 metros y luego cientos de metros, pero claro, evidentemente, imagínate que tú y los oyentes estáis bajando, tú eres el guía y estáis bajando al pozo. ¿Qué nos podemos encontrar? Hoy en día no hay nada de contenido, pero sí que tenemos una planta definida. ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, podemos encontrar, lo primero, no estamos al nivel del suelo, por decirlo así, tenemos que subir parte de la montaña, está en una zona alta dentro de la propia montaña, como un nivel medio, ¿no? Ujú. Vamos a encontrar un pozo de 15 metros que baja, un pozo bastante grande, de 5 por 5, de forma cuadrangular. Bajaremos a ese pozo y la tumba en realidad está bastante mal conservada, es decir, está excavada de manera muy, muy, muy tosca, no tiene ningún tipo de emplaste, no tiene ningún tipo de decoración, y vamos a encontrar prácticamente 2 pasillos longitudinales seguidos, un primer pasillo con unas pequeñas escaleras de bajada o rampa de bajada y otro segundo pasillo. Esto también nos habla de 2 momentos de construcción y es posible que esa primera tumba que hablábamos, que era probablemente de finales de la dinastía XVII o inicios de la XVIII, fuera ese primer pasillo longitudinal y
cuando se deciden mover los cuerpos, se decide hacer ese segundo pasillo para ampliar la tumba porque no cabían los cuerpos. Estamos hablando de más de 40 momias, por lo que nos cuenta Emil Brooks, ¿no?, en el descubrimiento. Pues los cuerpos estaban prácticamente apilados uno detrás de otro en un pasillo que es muy estrecho y en el que cabían prácticamente un sarcófago. No se podían poner dos sarcófagos en paralelo, ¿no? De manera que tenemos que imaginar dos pasillos seguidos con un techo más bien bajo, muy estrecho, y que llega a una especie de cámara funeraria de forma más o menos cuadrangular, no muy grande, donde se apilaron más de estos sarcófagos. Pero como digo, un lugar bastante estrecho, evidentemente totalmente en oscuridad y muy tosco. No vamos a tener ningún resto de decoración en ninguna parte de la tumba. Bueno, luego hablaremos del contenido, pero ahora vamos a pasar al momento grande, ¿no? 1860, que no desconozco si realmente hay testimonios o documentos que hablen de que se había documentado esta tumba anteriormente a esta fecha, pero en 1860 empieza una historia. Perdona, perdona. Sí, la fecha es 1881, aunque nos podemos retrotraer 10 años atrás. Ujú. Empezar en 1871 esta historia que, bueno, que da para novela, como comentabas. Pues, ¿existe alguna referencia, algún documento, algún testimonio de anterior a estas fechas que hablen de esta tumba? No Que no sé si son. tenemos referencia ni en la antigüedad ni posteriormente. Evidentemente, la tumba queda sellada y es también una historia, debió ser una historia curiosa. Es decir, en Luxor, en general en todo Egipto, ¿no? Pero en Luxor pasa una particularidad y es que al final, aunque ahora es una ciudad un poco más grande, no deja de ser un pueblo. Y como en cualquier pueblo, como todos sabemos, cualquier cosa que sucede se acaba enterando todo el mundo a los 5 minutos. Eso es hoy así y debió ser así con total seguridad en la antigüedad. Cuesta pensar que un movimiento de cuerpos a esa escala y de gente de tanta relevancia y con todos los rumores que debieron correr incluso en ese momento, pues la mayor parte de la población no supiera dónde estaba. Evidentemente todo el mundo debía saber dónde estaba ese escondite. Lo que es curioso es en qué momento se pierde la memoria Ujú. de dónde está ese lugar, cómo acaba olvidándose la localización de este sitio y no vuelve a aparecer precisamente hasta este 1871. Una fecha que en realidad no podemos asegurar con fiabilidad porque es lo que nos cuenta esta familia Abderrasul, que van a ser los que encuentren por primera vez este escondite, ¿no? Y desde que lo encuentran hasta que, digamos, lo encuentran los arqueólogos o se hace público el descubrimiento, pues van a pasar estos 10 años. Bueno, pues en el mercado negro, supongo que el Luxor sobre todo, en el mercado negro se empiezan a encontrar una serie de objetos y se abre una investigación y vamos a hablar Sí, hasta que llegamos a la familia Al-Rasul. Cuéntanos esa historia porque para mí es apasionante. es una historia verdaderamente de novela. Es de estas historias que superan con mucho a cualquier ficción que pudiéramos imaginar, ¿no? Nos tenemos que transportar a 1880. Estamos a finales del siglo XIX. La egiptología ya ha pegado esa explosión social, ¿no? De todo el mundo quiere ir a Egipto, se están empezando a formar las grandes colecciones, todos los aristócratas británicos, alemanes, franceses, algún español había también por allí, Ujú. están empezando a formar esas colecciones privadas y públicas, ¿no?, por parte del Estado. Hay un mercado de antigüedades legal, las piezas se pueden comprar y vender, pero es verdad que las grandes piezas o las piezas más importantes tenían que pasar, digamos, unos determinados filtros. ¿Qué es lo que ocurre? En 1881 empiezan a aparecer en algunos anticuarios de Luxor una especie de estatuillas que son los llamados suseptis. Los suseptis son estatuillas funerarias que se colocan sobre todo a partir del Reino Nuevo y especialmente en el periodo en el que sucede todo el movimiento, este movimiento de cuerpos, ¿no?, y esta agrupación de momias reales, unas estatuillas destinadas a realizar los trabajos para el difunto en la otra vida, una especie de trabajadores en el más allá. Precisamente en ese tercer periodo intermedio son muy habituales dentro del ajuar funerario y empiezan a aparecer este tipo de estatuillas que son de diferente tamaño, de diferentes materiales, en este caso de fayenza. Tenemos que imaginar unas estatuillas de aproximadamente
10 centímetros de altura, en fayenza azul, con una pequeña inscripción en el cuerpo, ¿no? Una oración del libro de los muertos, que pertenecían a una reina que se conocía y que pertenecía precisamente a este periodo, ¿no? La reina Genuttawi. La reina Genuttawi es la esposa de este faraón Pinet-Gem, este gran sacerdote de Amón que se acaba convirtiendo en faraón del Alto Egipto, del sur de Egipto, tras la fragmentación del Estado. Y empiezan a aparecer este tipo de estatuillas junto con otros materiales más pequeños, de menos importancia, pero que llaman la atención. Llama la atención porque la tumba de la reina Genuttawi no se conocía en ese momento y los primeros avisos que llegan a este casi recién creado servicio de antigüedades es precisamente la aparición de estas piezas, ¿no? Aparecen piezas de una reina que conocemos el nombre, pero no conocemos la tumba, de dónde vienen, ¿no? Entonces se inicia una investigación totalmente policíaca, ¿no? Se manda a Edwin Wilbur, un arqueólogo, no arqueólogo, en realidad él era abogado americano, que se había formado con Gastón Maspegó, en ese momento director del Servicio de Antigüedades en París. Se había formado en París y Maspegó se lo lleva a Egipto para que le ayuden en sus trabajos allí, ¿no? Lo bueno de Wilbur es que no era conocido en la parte sur de Egipto, él había desarrollado algunos trabajos en la zona del Cairo y en los alrededores, entonces se le manda a Luxor, digamos, de infiltrado para que se haga pasar por una especie de gran aristócrata americano interesado por comprar grandes piezas, ¿no? Y empieza a establecer una serie de conexiones dentro de todo este mercado, tanto legal como ilegal, de los anticuarios de Luxor. Empieza a comprar algunas piezas, empieza a ganar, digamos, el afecto de todos estos anticuarios y se gana esta confianza y le empiezan a enseñar piezas de mayor relevancia, sobre todo cuando entienden que el tipo sabe de lo que habla, ¿no? Y que no le pueden colar ninguna falsificación ni piezas de menor nivel. En ese momento va a entablar contacto con un anticuario libanés que se llama Antun Wardi, y este Antun Wardi era uno de los grandes anticuarios en ese momento de Luxor, con algunas conexiones un poco turbias dentro del mercado negro. Hay que pensar que la necrópolis tebana, hasta hace relativamente poco, prácticamente los años 80, 90, incluso inicios de los 2000, estaba ocupada todavía por casas actuales, por casas modernas, y la gente vivía encima de las tumbas, y eso evidentemente provocaba que en muchos casos pues los propios habitantes de esos poblados saquearan las tumbas que tenían debajo de sus casas y sacaran piezas al mercado negro, ¿no? Esto en los últimos años ha cambiado mucho, ya no hay población encima de la necrópolis, pero en esos años era así, y muchas de estas familias, que en realidad eran pastores o gente que se dedicaba a pequeños terrenos de cultivo, pues se sacaba ese gran sobresueldo para ellos extrayendo estas pequeños ajuares, ¿no? Este Antun Wardi tenía estas conexiones, Wilbur se va a poner en contacto con él y va a acabar contactando con esta familia de Rasul, ¿no? Le empieza a enseñar piezas nuevamente de Genuttawi, es decir, piezas que provienen precisamente de este lugar, y le va a poner en contacto con esta familia de Rasul, una familia de pastores que vivía en la zona de Seikabelkurna, en esta colina justo enfrente de la zona del Valle C2, y van a entablar este contacto y se va a ir ganando la confianza poco a poco, ¿no? Esta familia la formaban en principio 3 hermanos, Ahmed, Mohamed y Hussein. Y bueno, tras una labor de investigación y de probablemente sospechar que estos 3 eran los que estaban detrás de la extracción precisamente de estas piezas, se les detiene. Se les lleva a juicio. El problema es que detrás de esta gente, de estos pastores, había en un giro de los acontecimientos, ¿no? Casi un malo de estos de James Bond, podríamos decir, tenemos a un tipo tremendamente interesante, ¿no? Que es Mustafa Agayat. Mustafa Agayat era un rico magnate turco que vivía en Luxor, que realizaba labores diplomáticas para los servicios belgas, británicos y rusos dentro de ese entorno. Un tipo con mucho poder dentro de la ciudad y con muchos contactos también en este terreno del comercio de antigüedades, ¿no? Este Mustafa Agayat, de hecho, tenía una casa construida en el interior del templo de Luxor. Tenemos algunas fotos conservadas y son famosas además las fiestas que organizaba dentro de esa gran casa construida entre las columnas del propio templo de Luxor. Un tipo
interesante, ¿no? Y que estaba detrás de estos hermanos. De manera que cuando los llevan a juicio, de alguna manera interviene Mustafa Gayat y los acaban liberando. Lo que sabemos es que durante los interrogatorios probablemente les torturaron de manera cruenta a estos tres hermanos. De hecho, Hussein desaparece, le perdemos la pista, no volvemos a saber nada de él, no sabemos si muere durante los interrogatorios o desaparece posteriormente. Ahmed se queda cojo de por vida, es decir, el tormento que sufrieron debió ser grande. Y finalmente Mohammed es el que, tras la liberación, va a acabar confesando. Y va a acabar confesando porque sospecha que sus hermanos le van a traicionar a él. Y digamos que antes de que le inculpen únicamente a él, decide confesar, ¿no? Y hace un trato con el servicio de antigüedades egipcio, de manera que él les informará de dónde está el lugar a cambio de que no le inculpen en ningún delito y además le premien de alguna manera, ¿no? De manera que ese 6 de junio del año 81, Emil Brooks, que era finalmente uno de los jefes del servicio de antigüedades, de los trabajadores del servicio de antigüedades y uno de los padres de la arqueología alemana, que es de los que acaba viajando junto a Wilbur al sur para investigar este caso, acompaña junto a Ahmed Kamal, el padre, digamos, el primer egiptólogo egipcio sólidamente reconocido. Los tres viajan a esa zona de la necrópolis y les enseña ese pozo, ¿no? La sorpresa del propio Brooks cuando baja esos 15 metros, esa gran boca del pozo, a la total oscuridad y empiezan a transitar por, imaginemos, un pasillo en total oscuridad, apenas alumbrado con un farol, lleno de polvo, y empieza a encontrar sarcófagos apilados uno detrás de otro. Brooks era un egiptólogo tremendamente profesional, sabía leer perfectamente jeroglíficos, empieza a leer las tapas de los sarcófagos y ahí es donde llega la sorpresa, ¿no? Porque empieza a leer Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, Hatshepsut. Todos los grandes reyes del Reino Nuevo estaban enterrados de manera conjunta en una tumba prácticamente intacta. Lo que les cuenta Mohammed es que 10 años antes, en 1871, una de sus cabras había tenido un pequeño accidente. Se había caído a este pozo y para intentar salvarla, la pobre cabra, habían bajado y, oh casualidad, se habían encontrado esta gran tumba, ¿no? Y a lo largo de esos 10 años pues habían entrado en diferentes ocasiones a sacar pequeños objetos que colocar en el mercado negro. Afortunadamente no habían sacado gran parte del ajuar, una tumba que en realidad no tenía tanto ajuar, eran prácticamente los sarcófagos con los cuerpos dentro. Lo que es interesante es que ese descubrimiento pone en alerta a Brooks, y de una manera muy inteligente, aunque para nosotros con una pérdida de información tremenda, decide extraer todos los cuerpos en apenas 48 horas. Ante el miedo a que la tumba fuera saqueada una vez corriera la noticia por todo Luxor, se deciden extraer todos los cuerpos a toda prisa y llevarlos a un barco del servicio de antigüedades que estaba en la zona del río, ¿no? A unos cuantos kilómetros de esta zona. Es bonita la historia porque se extraen todos los cuerpos a la vez, de manera muy rápida, sacándolos por ese pozo de 15 metros, se los envuelve en velas de barco y son transportados en una especie de procesión funeraria, imaginemos, ¿no? Casi 3000 años después, nuevamente volviendo a la tierra de los vivos, ¿no? a la otra orilla, en esa especie de procesión, y cuentan la leyenda, probablemente más leyenda que verdad, que los propios trabajadores y los propios campesinos de Egipto lanzaban salvas al aire, honrando a sus antiguos reyes, ¿no? Una historia de esas que pone la piel de gallina. Finalmente trasladan todos esos cuerpos al barco del servicio de antigüedades y son transportados a Cairo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que esta extracción rápida impidió que se realizaran planos de la posición primaria de los cuerpos, de la posición primaria de los objetos, por supuesto que se tomaran cualquier tipo de fotografía, incluso ya en ese momento se estaban tomando en algunos puntos. Nos falta mucha documentación y eso nos ha impedido también averiguar quién era el propietario original de esta tumba TT320, ¿no? Hay algunas hipótesis, pero hemos perdido mucha información. Además, en el caso del tratamiento de los cuerpos, pues algunos fueron desvendados de manera muy precipitada, era una
actividad común en esa Ujú. época de la egiptología. Tenemos algunas fotos del cuerpo de Tutmosis III totalmente destrozado tras este trabajo de desvendado. Lo interesante es que pudimos verles la cara a estos faraones y eso es una ruptura temporal tremenda en la historia, digamos, de la propia arqueología. Por eso yo te comentaba que el descubrimiento es incluso más importante que el de la tumba de Tutankamón, ¿no? Porque Tutankamón no dejó de ser un rey menor. Es verdad que tenemos una tumba intacta, que eso nos ha proporcionado una información valiosísima, pero yo siempre pongo el ejemplo de este descubrimiento es como si mañana encontramos una tumba en Roma donde tenemos enterrados a Augusto, a Tiberio, a Trajano, a Adriano, y los tenemos perfectamente momificados. Ujú. Y esa es la gran clave, ¿no? Y podemos mirarles directamente a los ojos y traspasar ese lapso temporal que va desde el año 1500 a nuestra era, ¿no? Por eso es tan importante este descubrimiento, ¿no? Porque de alguna manera rompemos esa barrera temporal y nos acercamos mucho más a estos grandes faraones, a los líderes del mundo antiguo en realidad, porque no hay que olvidar que Egipto fue el faro a casi todos los niveles en la mayoría del tiempo en el mundo antiguo. Hay algunas cosas, yo no me puedo imaginar el despacho de Maspegó en aquella época. Tendría que ser es apasionante todo lo que se Tremendo. estaba fraguando. Luego, las técnicas que usaron para sacar la información a los hermanos Rasub, la verdad es que no fueron apropiadas, pero era la época. Exacto. Y bueno, y hay un dato que es interesante y muy importante, que ya lo has comentado, que es que, por ejemplo, con la extracción de las piezas de la tumba Tutankamón, no sé si fueron 10 años, o bueno, por lo menos muchos años, Mm, pero esta tumba en 48 horas, habiendo más, incluso no tanto contenido como la de Tutankamón, pero sí que es verdad de importancia, de relevancia, todo el contenido que se tenía que haber documentado, pero claro, evidentemente supongo que sería por temor a que fuera, se corriera la voz y que fuera robada el contenido, robado el contenido que se encontraba en esta tumba, ¿no? Pero qué diferencia, ¿eh? Pues estamos hablando de unos 30 años aproximadamente que se puedan llevar sí. la TT-320 con la tumba Tutankamón. En esos 30 años, qué diferencia en cómo se hizo la extracción en una y cómo se hizo en otra. Bueno, ah, pasan, pues sí, prácticamente 39 años, ¿no? Este Ujú. es 1881, Tutankamón es 1922. Eh, es verdad que con Tutankamón tuvimos suerte. Quiero decir, tuvimos la suerte de que le tocó a Carter Carter. descubrirla. Ujú. Siempre hay esa historia de que Theodore Davis, que era el anterior propietario del permiso de excavación en el Valle de los Reyes, se queda aproximadamente a 15-20 metros de la boca de entrada a la tumba de Tutankamón. Si Davis hubiera encontrado esa tumba, la excavación hubiera sido totalmente diferente, Ujú. porque Davis era un buen arqueólogo, pero documentaba extremadamente mal todos los trabajos que realizaba. Y en este caso tuvimos la suerte, y eso lo dice Petrie, ¿no? Flinders Petrie, otro de los padres, quizá el gran padre de la arqueología moderna y de la metodología de excavación moderna, que había sido maestro de Carter precisamente en esos primeros años de Carter en Egipto. Eh, y él en algunas de esas cartas, entre colegas, habla de esa suerte, ¿no? Y dice, bueno, podemos estar tranquilos porque la tumba la está excavando Howard, ¿no? Carter en ese sentido era un hombre tremendamente meticuloso, tremendamente bien formado y además yo creo que el gran valor que tiene Carter es su sentido común eh, y el saber rodearse de grandes especialistas, es decir, el ser consciente de que él solo no era capaz de excavar esa magnífica tumba, de que el hallazgo le sobrepasaba y que de alguna manera se rodeó de eso que algunas veces llamamos nosotros en plan de broma, el Dream Team, ¿no? De la arqueología, con Alan Gardiner, con todos los grandes, ¿no? Harry Barton a la fotografía, Arthur Mace, un equipo de grandes especialistas que fueron decisivos, ¿no? Bajo la dirección de Carter, pero para mí el gran valor de Carter es precisamente ese, ¿no? El ser consciente de que el hallazgo sobrepasaba sus capacidades y que necesitaba el mejor en cada campo para llevarlo a término, ¿no? Muy diferente a este caso.
Aún así, como digo, si la tumba, incluso en el año 22, lo hubiera encontrado la gran mayoría de los egiptólogos que estaban en ese momento por la zona, pues probablemente tendríamos mucha menos documentación sobre la tumba, ¿no? Lo bueno de la tumba de Tutankamón, que es lo que debe ser la arqueología en realidad, es la posibilidad de reconstruir casi milímetro a milímetro el trabajo que se hace a lo largo de una excavación, ¿no? Y poder entender perfectamente cómo estaba todo antes de intervenir, cómo se intervino y cómo quedó todo posterior. Luego hubo un descubrimiento años más tarde que, por desgracia, se vio eclipsado por la Segunda Guerra Mundial en Tanis, ¿verdad? Exacto. Otro, Otra gran tumba, la segunda tumba real intacta. Solo se han encontrado dos. Un hallazgo también tremendamente interesante precisamente por ese contexto, ¿no? Histórico en el que se hace y que ha quedado muy devaluado, ¿no? Y aún así es uno de las grandes cosas que hay que ver en el Museo Egipcio del Cairo, porque esos sarcófagos de plata maciza y todo el ajuar que se encontró de sus senes, pues es magnífico. y la plata que era escasa, bueno, escasa, no era tan abundante como Mucho era más en Egipto. escasa. Era, Mucho más. era de muchísima importancia en aquel periodo de sus senes poderse hacer un sarcófago de plata. No sé si en aquella época el valor de la plata era superior al oro, no lo sé, no creo, pero bueno, pero que sí que es verdad que era un descubrimiento tremendamente importante. Ahí la publicidad, fíjate que los franceses son buenos haciéndose publicidad Sí. a sí mismos, pero aún así digamos que la historiografía les ha tratado un poco mal en ese sentido, ¿no? También por los contactos con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, un poco, quizá el contexto histórico influyó para que ese descubrimiento no se le diera tanta relevancia. En cualquier caso, un descubrimiento de esos que ponen la piel de gallina, ¿no? Uno de esos con los que todos soñamos hacer, ¿no? Sobre todo más allá de la espectacularidad, que evidentemente es obvia, por la información que nos aporta, ¿no? El encontrar en realidad cualquier enterramiento que esté en posición primaria y que no haya sido alterado, son pequeñas joyas, pequeñas cápsulas del tiempo, ¿no? Yo siempre hablo en conferencias o en clases cuando las imparto de la importancia de esas pequeñas cápsulas del tiempo, ¿no? Porque nos encontramos con textos sin alterar que nos proporcionan una información al detalle de cómo era ese momento histórico. Y es ahí donde reside la importancia de esos descubrimientos, más allá de los sarcófagos de plata, del oro y de todas las joyas, ¿no? Que en realidad nosotros no nos toca nada económicamente y por lo tanto tampoco guarda más importancia más allá de precisamente esa de la importancia histórica. Hay muchas preguntas que se hace mucha gente. Ya en su época, Davis creo que fue el que dijo que el valle estaba agotado. Se equivocó, evidentemente, porque a los pocos años Carter descubrió la tumba de Tutankamón. Pero hoy en día, y ya te digo, es una pregunta que muchas personas se hacen. Hoy en día, ¿queda todavía alguna tumba? Ya no digo solamente en el Valle de los Reyes, sino en otros lugares de Egipto, ¿no? De algún rey importante por descubrir. Sí, sí, de hecho, fíjate, el mantra este del valle está agotado, incluso antes de Davis, ¿no? Yo creo casi desde el descubrimiento por parte de Bersoni de la tumba de Seti I, Ujú. que es quizá el gran descubrimiento que se hace en el valle durante el siglo XIX, y a partir de ahí empieza una especie de mantra que se mantiene de, bueno, esto, lo importante ya está todo descubierto, aquí vamos a seguir excavando porque puede haber algún sitio interesante, pero digamos, lo gordo ya está descubierto. Víctor Loret, que va a ser el siguiente, el primero en realidad en hacer excavaciones sistemáticas dentro del valle, va a realizar un gran número de descubrimientos en cuanto al número de tumbas. Theodore Davis también, de hecho va a descubrir, por ejemplo, la tumba de Yuya y Tuya, ¿no? Uno de los grandes descubrimientos y otra de esas tumbas prácticamente Ujú. intactas dentro del valle. Eh, la primera que se encontraba con el cuerpo momificado en el interior de la tumba, ¿no? Con la importancia que eso tiene. Y a partir de ahí es verdad que quizá tras el descubrimiento de Tutankamón, nuevamente comenzó ese mantra, ¿no? De, bueno, esto ahora sí que sí, ya esto está agotado, ya no hay más noticias. Y sin embargo, pues han realizado grandes descubrimientos también en los últimos años dentro del valle, como es, por ejemplo, la KV5, ¿no? La tumba de los hijos de Ramsés II, Que es enorme. la tumba
con diferencia más grande, cientos de cámaras descubiertas y se siguen descubriendo. Es una tumba que no está excavada todavía al completo, ni mucho menos. Ujú. Se han descubierto más de 100 cámaras en el interior de la tumba, con un Osirion, una tumba descomunal en cuanto a tamaño. Parece que estamos empezando a poder conectar cámaras que creíamos que pertenecían a otras tumbas y que en realidad van a acabar conectando con esta. Es uno de estos, el último gran descubrimiento que se ha hecho en el valle. Y se sigue trabajando. Zahi Hawass sigue excavando en los alrededores. Hay un equipo americano y un equipo suizo también excavando dentro del Valle de los Reyes. Los últimos descubrimientos parecen ser más pequeñas cámaras de momificación, zonas de talleres en el interior del valle para los propios trabajos. Hawass, en el llamado Valle de los Monos, que es, digamos, el segundo brazo del Valle de los Reyes, porque el Valle de los Reyes no lo compone solo un valle, sino son dos brazos. Y en ese segundo brazo, pues Hawass en los últimos años ha encontrado unos depósitos de fundación, como de inicios de trabajo para una tumba. Bueno, se siguen haciendo descubrimientos importantes. En cuanto a tumbas, pues algunas nos quedan por descubrir. No sabemos, por ejemplo, cuál es la tumba original de Tutmosis II. Hay una tumba en el Valle de los Reyes asociada a Tutmosis II, pero es probable que sea una tumba posterior, es decir, que fuera trasladado desde su tumba original, en época probablemente Tutmosis III. No la tenemos. E incluso hay esa bonita teoría de que la tumba de Tutmosis II podría estar incluso intacta, porque uno de los cuerpos que se encuentran en este escondite de Deir el-Bahari y que se asocia a Tutmosis II, pues hay dudas razonables para pensar que podría no ser ese el cuerpo del faraón y que por lo tanto podría estar esperándonos en algún punto de la necrópolis, ¿no? Esa tumba de Tutmosis II, la tumba también inicial de Tutmosis I, digamos, toda esa fase inicial de la dinastía 18, donde todavía no se han empezado a enterrar en el Valle de los Reyes, y se siguen haciendo las tumbas probablemente en la zona de Drabu el Naga, en la zona norte de la necrópolis, Ujú. o en algunos puntos cercanos a Dir el-Bahari, pues son puntos interesantes para excavar. También este punto C2 es un punto interesante de excavación, porque estamos en esos contextos iniciales, ¿no? de inicio del desarrollo de los enterramientos reales en esas zonas. La tumba de Amenhotep I es otra de las que nos queda por descubrir. Es decir, todavía quedan tumbas, afortunadamente. Y luego hay otra historia muy bonita, ¿no? Y otra de esas que todavía pone la piel de gallina. El movimiento de cuerpos para enterrarlos conjuntamente en Deir el-Bahari, o en esta TT-320, se realiza en dos fases. En una primera fase se sacan los cuerpos de sus tumbas en el Valle de los Reyes y se los lleva a dos lugares diferentes. Se dividen los cuerpos y se los lleva a dos lugares diferentes. El primer lugar es a la tumba de Amenhotep I, la cual no hemos encontrado todavía. Ujú. Y el segundo es un lugar que se llama el Cai de Inhapi. Inhapi es una de las reinas importantes de finales de la dinastía 17, es decir, justo anterior a la unificación, una de las grandes reinas. Ese momento es un periodo histórico en el que hay muchas mujeres fuertes. Digamos que Hatshepsut es la que acaba heredando toda esa tradición de mujeres fuertes y la que se acaba consolidando en ese poder, ¿no? Pero venía sucediendo una transición, digamos, de muchas mujeres importantes dentro de esta familia real. Y Hapi es una de ellas. Y este Ikai hace referencia a una tumba, la palabra Kai en egipcio hace referencia a un lugar en lo alto, digamos, en la zona escarpada de la montaña. Todos suponemos que eso se refiere a la tumba de Inhapi, de manera que esos dos lugares, la tumba de Amenhotep y la tumba de Kai, en algún momento contuvieron a estos cuerpos que acaban unificados en la TT-320. El Kai de Inhapi tampoco lo hemos encontrado. Es decir, es otra de esas tumbas que todavía no sabemos dónde está. Ambas, tanto la de Amenhotep como la de Inhapi, debemos suponer que no estuvieran muy alejadas de la tumba TT-320. No tiene sentido llevarse los cuerpos a varios kilómetros de distancia para luego volverlos a mover, ¿no? Deberían estar más o menos en las cercanías. Por lo tanto, debemos sospechar también que a lo mejor alguno de los cuerpos de estos faraones que nos faltarían por encontrar pudiera estar en algunas de esas dos tumbas porque no se encontraron, porque no cupieron directamente en las TT-320. Y luego hay otra hipótesis interesantísima y es que en esa TT-320 tenemos a los reyes. Tenemos alguna mujer, pero tenemos principalmente a los reyes.
debemos suponer que si se movieron los cuerpos del Valle de los Reyes, se debieron mover los cuerpos del Valle de las Reinas también. Y que esas reinas deberían haber sido escondidas en otro escondite de similares características al de los reyes, ¿no? Esa es otra de las grandes tumbas que no hemos encontrado. Si es que llegó a existir y si se produjo ese agrupamiento, debería haber, igual que hay una cassette de los reyes, debería haber una cassette de las reinas. Y quizá esa es la gran aventura que queda por hacer en la arqueología egipcia, ¿no? Y lo que sería, pues imagínate, ¿no? Uno de Eso los, iba a decir yo, imagínate encontrar una cachete de las reinas. claro, Tiene que sería el ser, gran descubrimiento tras la tumba de Tutankamón. Ahora sí, ¿no? Se publicitan muchos de estos descubrimientos como el siguiente gran descubrimiento después de la tumba, pero este verdaderamente sería de importancia histórica, ¿no? Y es otro de esas grandes tumbas que queda por descubrir, si es que llegó a existir, ¿no? Estos son hipótesis, pero son hipótesis que tienen sentido dentro de todo este razonamiento. bueno, a ver si ahora con la tecnología de satélites que se está empleando mucho, nos permite ver más allá de lo que nosotros a simple vista podemos ver, ¿verdad? Sí, fíjate ahora con este descubrimiento reciente de la ciudad, la llamada ciudad perdida, en realidad no tan perdida, en Luxor. Parece que los satélites han ayudado en algún caso a descubrir determinadas estructuras. Nos está ayudando mucho. El problema que tenemos con las tumbas es que como están excavadas generalmente en el interior de la montaña, pues ahí nos ofrecen menos ayuda, ¿no? Toca meter el pico, por así decirlo, y realizar excavaciones. Pero hay lugares muy interesantes dentro de la propia necrópolis que han sido muy poco explorados. Los llamados valles occidentales, que es una serie de valles, digamos, por la parte trasera del Valle de los Reyes, más en la parte sur. Son una serie de valles pues que algunos tienen tumbas interesantes, como es, por ejemplo, la primera tumba de Hatshepsut, ¿no? La que se construye ella cuando todavía no es reina de Egipto, no es faraón. Eh, y otra serie de tumbas más pequeñas y que son lugares que se han explorado muy poco, eh, y que podrían tener grandes descubrimientos en los próximos años si se trabaja allí, porque son lugares que parecen tener actividad sobre todo a inicios de esa dinastía 18 y parece, digamos, el preludio de lo que luego será el Valle de las Reinas. Es decir, cuando hay enterramientos reales en la zona de Abu el Naga o en la zona del Valle de los Reyes, pues parece que hay una actividad funeraria por parte de algunos miembros de la familia real en todos estos valles occidentales, ¿no? Quizás nos den alguna sorpresa en el futuro. Es curioso, ya para finalizar, es curioso que el traslado de estas momias reales se dejaron una momia que luego se descubrió su tumba en 1922, la de Tutankamón, pero parece ser que ya en aquella época, la época de Pinenjet, ya cayó en el olvido y desapareció. Creo que Sí, es por que la tumba de Ramsés VI, creo que es la que se construyó encima claro, prácticamente. está justo por encima. Claro, el problema de la tumba de Tutankamón es sobre todo la tipología del lugar donde se excava. Ujú, Es decir, se excava directamente sobre la roca madre del suelo del propio valle. ujú, Esto es una cosa muy poco común dentro del Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes tenemos tres tipologías básicas, ¿no? Las primeras tumbas se construyen en zonas altas de la propia montaña, en las que hay que acceder, digamos, por una especie de mini vallecito, metiéndonos en el interior de la montaña, con el valor simbólico que tiene eso en el Antiguo Egipto. Luego otras que se realizan, digamos, a la mitad del talud de la propia montaña, y las ramésidas, que es las que visitamos generalmente cuando estamos allí, pues son las que se construyen, digamos, al final de esa especie de brazos geológicos que salen del propio valle, ¿no? Como esta de Ramsés VI. El problema de la de Tutankamón es que se excava en una parte muy baja y que luego se construyen tumbas inmediatamente por la parte de encima, de manera que echaron todos los escombros justo en la entrada de esa tumba y la dejaron sepultada y quedó olvidada. Y no hay que olvidarlo también. Tutankamón es un rey menor dentro de la historia de Egipto. Es un rey que, sin embargo, tiene importancia histórica porque es el que ujú. restaura los grandes cultos a los antiguos dioses tras el periodo de Amarna, pero que gobierna muy pocos años, que tiene poca influencia, digamos, en términos históricos en la historia de Egipto y que queda, pues ya lo vemos que incluso en la propia antigüedad queda rápidamente olvidada, ¿no? Afortunadamente se nos quedó esperando allí a este descubrimiento de Carter, ¿no? De estas casualidades también que nos da la arqueología. Muchas veces nosotros dentro pues, de las propias excavaciones nos reímos mucho, ¿no? Porque
encuentras algún tipo de estela o de fragmento con inscripción o algo que de verdad te puede dar mucha información. Entonces, eh, intentas leerlo y cuando se supone que va a aparecer el nombre del propietario o el título del propietario, digamos, la información más relevante justo ahí, es donde se rompe la pieza, donde falta esa parte, ¿no? Casualmente, casi siempre aparece de esta manera, pero luego es verdad que la casualidad nos ayuda también a realizar este tipo de descubrimientos, ¿no? Vamos compensando una cosa con la otra. Ujú. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí así para que luego digan que la egiptología no es apasionante. Vaya casi 3 cuartos de hora de aventuras, de novela policíaca, de historia. Es que lo tiene todo, ¿eh? Esta historia de la TT-320 tiene todos los argumentos posibles para poder escribir, sí, para poder escribir una gran novela. De hecho, hay una película que Hay, hay una película, existen novelas, evidentemente. y Hay una, existen hay una novelas. película 1969, no recuerdo el director, Almumia, que la verdad es que es muy interesante. Sí, La podéis ver de forma gratuita en YouTube, subtitulada al castellano. No sé si los subtítulos serán muy acertados, pero bueno, por lo menos se puede ver y se puede seguir el argumento. Almumia, si ponéis Almumia tal como suena, pues lo podréis ver perfectamente. Antonio, muchísimas gracias. Repito, ha sido un momento muy, muy, muy agradable, muy apasionante. Nos ha transportado a aquella época, a finales del 19, cuando en ese mercado negro se detectaron piezas extrañas de aquella reina, la mujer de Pinenjet. Ese despacho de Maspegó, que me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar cómo tendría que ser. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir esta pasión común que tenemos todos por la historia de Egipto y que más allá de las grandes piezas, al final no dejan de ser historias muy humanas, ¿no? Tanto de los que los descubren como de los que son descubiertos por parte de estos arqueólogos. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.